definitiva, la puedes mirar en la hoja el día de hoy. Pero el Señor lo que ha colocado hoy en mi corazón es que descubramos nuestra religiosidad. Porque aunque ustedes no lo crean, lamentablemente muchos padecemos de ese mal de la religiosidad. Y a veces lo ocultamos. Y a veces decimos, no, nosotros no somos religiosos. Pero es que tantas veces cometemos el mismo error. A veces pensando que queremos hacer las cosas bien como para Dios, resulta que terminamos haciendo las cosas como para nosotros. Y así no. A veces queremos convertir nuestras tradiciones o lo que nosotros creemos, no lo que dice la palabra, sino lo que nosotros creemos que dice la palabra y se lo queremos imponer a los demás. Y eso es religiosidad. A veces cuando alguien no nos quiere escuchar, proferimos cosas de las que después nos podemos arrepentir. Sí, y eso también es religiosidad. A veces creemos, y a veces no es mala fe, de verdad. A veces simplemente es nuestro interés por querer hacer las cosas como creemos que se deben hacer. No como Dios las manda, pero sí como creemos nosotros que las debemos hacer. Que nos queremos hacer superiores a los demás. Entonces empezamos a dar orden. O empezamos a criticar al que no piensa igual que nosotros. Y ahí empieza la división, la murmuración, el chisme y todo lo que nosotros sabemos que viene detrás de eso. A veces creemos que merecemos algo. Y con base a eso que creemos que nos merecemos, también caemos en religiosidad. Porque en la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros venimos del pecado, ¿qué merecíamos entonces? Somos diferentes a los que estaban afuera. En este momento quizás sí. ¿Pero por qué? Porque hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Amén. Pero eso no nos deja de ser pecadores. Eso no nos deja a nosotros pensar que no somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo estamos propensos al pecado. Por lo tanto, en ese aspecto no hay diferencia con el que está afuera. ¿Cuál es la diferencia quizá? Que el que está afuera muchas veces se goza del pecado. A nosotros nos duele. Y nosotros cuando cometemos pecado a veces hasta involuntariamente pedimos perdón y nos queremos apartar de ese pecado. Y clamamos al Señor para que nos limpie ese pecado. Pero pecamos. Entonces, en base a esa realidad, o por base a esa realidad, nosotros no tenemos nada que criticarle. Más bien tenemos que interceder y usar de la misma misericordia que el Señor ha usado con nosotros, para que estas personas comprendan que hay alguien que puede perdonar ese pecado, que hay alguien que puede lograr que vive en bendición, que hay alguien que no mira lo que hizo en el pasado, sino lo que va a hacer de ahora en adelante. Ese es nuestro trabajo. Pero a veces nuestro testimonio es tan pobre. Nuestro testimonio es tan malo. ¿Por qué? Porque en vez de interceder por esa persona y hablar con amor con esa persona, lo tratamos como si no tuviese remedio. Así es. Lo tratamos como si no tuviese remedio. Y entonces nos queremos convertir en Dios. Y ahí hay un espíritu de religiosidad. Este mensaje a mí me tocó hasta los cimientos. Porque a veces en mi carnalidad suelo airarme por cosas que veo que están tan mal hechas que me doy cuenta, pero es que están mal hechas desde mi punto de vista. Pero Dios lo mira así. Y a veces digo cosas de las que después provocan morderme la lengua. O las pienso, que es peor. Recuérdense que del pensamiento a la acción hay unos microsegundos. Es muy rápido. O sea, a veces movemos la lengua más rápido que una espada la mueve un espadachín. Y eso viene primero de un pensamiento. ¿Por qué traigo yo este mensaje? Es básicamente
para que todos, yo me incluyo, yo principalmente me incluyo porque este mensaje me fue dado primeramente a mí, para que todos miremos realmente cuánta religiosidad todavía queda en nuestros corazones y qué podemos hacer para salir de ella. ¿Y por qué es tan peligrosa la religiosidad? Esta lectura, yo siento que es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo firmó su sentencia de muerte. Porque la palabra que le dijo a los religiosos de la época fue una palabra muy dura. Que yo viviendo en la carne, siendo fariseo o escriba o cualquier religioso en aquella época, yo hubiese escuchado ese mensaje de la boca de Jesús y de verdad que a mí me hubiese provocado matar. Estando en la carne. Porque lamentablemente ese es el problema del religioso, que no vive en el espíritu, que no ve más allá de su orgullo y su soberbia, porque al final de toda la religiosidad es un problema de orgullo y de soberbia. ¿Por qué de orgullo y de soberbia? Porque el religioso hace su propio Dios. ¿Por qué no se dan cuenta de eso? ¿Qué es lo que hace el religioso? Construye su propio Dios. Construye el Dios que le es conveniente. Eso es lo que hace el religioso. El religioso construye un Dios hecho a su medida, no el que nos cuentan las escrituras. Se construye un Dios que se le parece. ¿Por qué? Porque es tan orgulloso y tan soberbio que dice que Dios se tiene que parecer a mí. No nosotros nos parecemos a Dios, no. En el corazón del religioso, no. Es que el Dios que yo le sirvo se tiene que parecer a mí. Es un problema de orgullo, de soberbia. Y por eso es que es más fácil convertir, como decía Jesús, los publicanos y las rameras van primero al camino de la salvación, le decían los fariseos. ¿Y por qué hay que entender ese mensaje literalmente? Porque es que sencillamente es mucho más fácil convertir una persona pecadora, que realmente se sienta pecadora, que convencer a un religioso de que está equivocado. Haga la prueba. Yo siento que se puede hacer esa prueba. Uno en una cárcel y predica el evangelio y le aseguro que muchos de esos presos lo van a escuchar. Vaya a la puerta de una iglesia católica y hable a la gente de Jesús para que vean cómo le va. Es simple. Jesús repetía, y por eso lo repito, Jesús decía, los publicanos y las rameras van primero en el camino de la salvación, antes que ustedes. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, del 1 al 36, voy a ir de a poquito porque esto hay que diluirlo, esto hay que degustarlo para que nosotros comprendamos dónde está el Espíritu de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, o sea, Él está hablando a todos los que están allí presentes, le habla a los discípulos, recuerden que a Jesús le seguían multitudes y lo escuchaban. Dentro de estas multitudes habían también religiosos, habían fariseos, habían escribas, pero no para enriquecerse con la doctrina que decía Jesús. Estaban era pillando, pendientes de ver qué palabra decía equivocada para ellos poder buscarlo. Ojalá hubiesen seguido a Jesús para comprender ese mensaje. Eso era mucho más importante. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Sí? En la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? En ese momento lo que se predicaba en la sinagoga, por eso se llama la cátedra de Moisés, se llama la cátedra porque es la enseñanza acerca de los libros de Moisés, el Pentateuco es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Y adicionalmente se leían los profetas, en este caso casi siempre los profetas mayores. Se leía Isaías, se leía Jeremías. Eso es lo que se hacía los sábados en la sinagoga, se predicaba la palabra. Lo que pasa es que no era que se predicaba así como lo hacemos nosotros explicada, no. Ellos agarraban religiosamente y leían la palabra. Si había un buen líder religioso, él explicaba a su pueblo lo que significaba la palabra. Pero no era la costumbre. Era simplemente como memorizar esa palabra. Ellos se la sabían de memoria. ¿Quiénes eran estos religiosos de la época? Tenemos
básicamente tres sectas, ¿sí?, que habían en esa época en el reino de Israel. Están los fariseos, que surgen más o menos a la segunda mitad del siglo II. ¿Bien? Estos eran como los doctores de la ley. Los fariseos eran los que se encargaban de estudiar e interpretar la ley de Moisés. Ellos eran los encargados de eso. Eran los que guardaban la pureza total y absoluta. De hecho, ellos se consideraban los apartados para la ley. O sea, para ellos lo que decía la ley se cumplía con tilde. O a los demás, no a ellos. Porque según ellos eran perfectos. Estaban los saduceos. Los saduceos eran los seguidores de Sadoc. Básicamente, normalmente los saduceos casi siempre provenían de castas sacerdotales, ¿sí? Eran los verdaderos hijos de Aarón, de donde salían casi todos los levitas. Era esa doctrina que estaba involucrada en todo lo que tenía que ver con el templo de Jerusalén. ¿Qué pasaba con estas dos sectas en particular? Que estas dos sectas se involucraban demasiado en los problemas políticos. Entonces, no aprendían a diferenciar entre lo político y lo religioso, sino que agarraban y hacían toda una mezcolanza. ¿Sí? Un estado totalmente pegado a la religión. Un estado secular. Y eso es un problema. Porque ellos pretendían desde el punto de vista de ellos imponer las acciones que tenían que hacer los gobernantes de Israel. Entonces estas dos sectas eran quizás las más numerosas. Hay una tercera secta que se llama los esenios, pero los esenios eran como más místicos. Ellos sí no se metían en política, pero conocían muy bien las escrituras y conocían el arte de la medicina con hierbas y cosas de esas. Eran como un poquito más reservados, todo el tiempo iban vestidos de un blanco impecable, no tenían mucho contacto con la gente, ¿sí? Pero los poquitos que lograron tener contacto con ellos entendieron que ellos eran muy buenos practicantes de la escritura. De hecho, la mayor parte de esos rollos del Mar Muerto que consiguieron en Israel fueron escritos por los esenios. Entonces, estas tres sectas eran las tres, digamos, grandes ramas de religiosos de la época en Israel. Luego dice la palabra: así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el termómetro fundamental porque yo puedo mirar a alguien en religiosidad. Porque manda a hacer cosas que él no es capaz de hacer. Eso es lo que dice Jesús. Él no dice que no hagan lo que dice. Al contrario, si ellos están propagando la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Pero no hagan conforme a sus obras. O sea, no hagan según el ejemplo que ellos dan. ¿Por qué? Porque su ejemplo no era verdadero. Su ejemplo no era bueno. Dice acá: en Mateo 7, ¿quién me puede leer Mateo 7 del 21 al 23? El que lo tenga le puede hacer. Mateo 7, versículos del 21 al 23. Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso era el típico fariseo. Ese era el típico fariseo. Fíjense que Jesús les explica acá. ¿Por qué le dice Jesús que hagan lo que dicen, pero no hagan conforme ellos hacen? Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos.
Antes hacen todas sus obras para ser vistos por nosotros. ¿Qué significa dar cargas pesadas? Que ellos tenían una rigidez moral. De hecho, a la ley de Moisés le añadieron ellos un montón de flecos que no estaban en la ley original de Moisés. ¿Pero por qué lo hicieron? Ellos la cumplían. Difícilmente. Era complicado tratar con ellos. Por eso Jesús lo, digamos, no los reprendió, los exhortó a través de esta palabra. Y ojalá ellos hubiesen escuchado esta palabra para que entendieran cuál era su pecado. Ellos estaban verdaderamente apartados del Señor. Tú me puedes leer, Margaret, Mateo 6, versículo 3. Versículo. Mateo 6, versículo 3. Amén. 6:13. 3. 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén. ¿Qué hacen los fariseos? ¿Hacen todas sus obras para qué? Para ser vistos por los hombres. Segunda forma de identificar a un religioso. El religioso es incapaz de hacer obras en su secreto como manda el Señor. Como dice él, que tu mano derecha no sepa lo que hace, es tu mano izquierda. ¿Qué es lo que hace el típico religioso? Agarra y le muestra a todo el mundo, mira lo que estoy haciendo. Si va a hacer una obra de caridad, eso son fotos, en estos tiempos, pues, fotos, videos, en aquel tiempo era tocar trompeta. ¿Qué era tocar trompeta? Ponían a alguien delante de ellos a que tocara trompeta cuando le daba limosna a un pobre. Ah, mira, el fariseo tal o el hermano tal, mire, le está dando a este hombre. O mira, este hombre sembró tal cosa acá. Eso no lo hacían ni los gentiles. Hay publicaciones que decían que muchos romanos colaboraban con la sinagoga y nadie sabía quiénes eran esos romanos. Gentiles, publicanos, que por vergüenza del nombre de ellos, de que descubrieran que ellos los que estaban financiando a veces algún tipo de obra, ellos aportaban al tiempo. Pero estos señores no. Estos señores, de toda obra que hacían, de toda obra que daban, absolutamente todo tocaban trompeta. ¿Les parece conocido eso hoy en día? ¿Tendrán analogía eso hoy en día? Yo creo que hoy es peor, porque hoy de repente, antes quizás era muy limitado el público al que podía llegar lo que uno podía hacer. Ahora es muy sencillo, ahora todo el mundo carga un teléfono con una cámara y pues, y usted ve gente tomándose fotos, mira, estoy entregando esto a este, mira, estoy... Ah, no. ¿Saben qué es lo triste? Yo no justifico de personas religiosas en el mundo, pero no de la iglesia del Señor. Yo sé que acá se hace obras. Yo sé que acá se sirve de muchas maneras a otras partes. Y acá nadie está tocando trompeta por eso. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor, porque es un fruto digno de arrepentimiento. Es un fruto que nace de nosotros por la salvación que el Señor ya ha colocado en nuestras vidas. Y no tenemos necesidad de que los hombres lo sepan, porque dice el mismo Jesús en esa palabra que si tú tocas trompeta para que los hombres vean, entonces serás recompensado por los hombres. Ya tuviste tu recompensa con los hombres. Pero cuando lo haces en lo secreto, ¿quién te recompensa? El Señor que lo ve todo. ¿Ves la diferencia? ¿Cuánto te dura la recompensa del hombre? Un aplauso un día. En el caso de los tipos, un like, ya listo, se acabó el like, ya se acabó la recompensa. La recompensa con el Señor es muy grande. Es para la eternidad. Entonces, tenemos ya una forma de identificar a un religioso. Le gusta ser visto de sus buenas obras por los hombres. ¿Por qué? Porque el religioso cree que por las obras que haga, él va a ganar la salvación. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? ¿Quiénes van a ser salvos por las obras que hagan? Nadie. Nadie es salvo por las obras que hagan. Somos deudores de Cristo. Nadie es salvo por las obras que hagan. Puedes hacer muy buenas obras,
Puedes hacer lo que tú quieras, puedes estar todos los días abrazando viejitos, regalándole comida, puedes viajar en diciembre regalando juguetes a todo el mundo. Pero si no has creído en Jesús, eso no te vale absolutamente de nada, delante de los ojos de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es ¿por qué? Por gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso es muy claro. Claro, es por gracia. ¿Y qué significa gracia? Que Dios nos lo dio sin merecerlo. Que depende de Dios, no depende de nosotros. A Él es el que le place darle la salvación al hombre. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer, usted y yo podamos hacer para agradar al Señor. Nada. A usted quiere realmente agradar al Señor, cree en el Señor Jesucristo. Eso sí. Porque entonces cuando usted cree en el Señor Jesucristo y lo reconoce como Señor y Salvador, entonces usted comparte la herencia que está con Cristo Jesús. Y el Señor lo ve como a su hijo. ¿Ves la diferencia? Por eso es que es por gracia. Para que nadie vaya a decir, no, es que yo hice para... No. En un momento, es que fue Dios el que en su grandísima misericordia quiso sacrificar a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Y la gloria es de Él. Por eso es que dice Pablo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque la gloria de quién es de la salvación, de Dios, que fue el que tuvo misericordia de nosotros. A veces ese mensaje es chocante para muchos, porque muchos creen que por sus obras se van a salvar. Y hay muchas sectas que enseñan eso, que tienen que salir a hacer buenas obras para ganarse la salvación. Y están errados. La salvación está dispuesta para todos. Pero hay que creer. Luego dice aquí, pues ensalzan su filacteria y entienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ven la diferencia? Estos señores apostillan o acuestan de que ellos conocían la palabra de Dios y se querían hacer superiores a los demás. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. ¿O creen que es pura coincidencia? Yo creo que no. Lamentablemente tenemos muchas congregaciones y tenemos muchos predicadores, que ojalá más adelante yo los pueda llamar hermanos, que se creen superiores por el simple hecho de que Dios, porque ese don no es de ellos, Dios les dio el don de conocer las Escrituras. Porque Dios usa lo que Él quiere y a quien Él quiere. Y estos hermanos se creen superiores, los predicadores se creen superiores porque conocen algo de la palabra de Dios. Y no es así. Jesús dijo, cuando te inviten a una fiesta, cuando te procuras sentarte, fíjate para allá para el final, donde nadie te vea, porque de repente el dueño de la fiesta, para agradarte, te llame cuando estás allá al final, ven, siéntate aquí conmigo, al lado de mí, y te enaltezca. Pero no como estos señores, ¿qué hacían estos señores cuando llegaban a la fiesta? Se sentaban de primerito, donde todo el mundo le viera los vestidos, claro, cargaban unos vestidos estrafalarios, o sea, para la época. Yo imagino a esa pobre gente, simplemente para impresionar, se vestían con una ropa que uno dice, oye, con ese calor, ¿cómo esa gente podía andar con eso en esa época? Me disculpan la expresión, pero alguien vestido así en esa época, sin desodorante, sin jabón ni nada de eso, pues el olor no debe ser muy agradable. ¿Por qué? Para impresionar. ¿Querían impresionar a Dios? No. Querían impresionar a los hombres. Tercera característica del religioso. Busca impresionar a los hombres. Por eso yo estoy buscando todas esas características que nos pueden enseñar dónde está nuestra religión. Dice luego así, quiere que lo llamen maestro, maestro. ¿Qué es maestro? Uy, en qué época que le dieran a alguien maestro, eso era
Es como que a alguien le digan en estos tiempos doctor, algo así. ¿Por qué? Porque se supone que aquellos hombres eran muy sabios. Y se arrodillaban allá al frente y todo para proteger a los otros. Maestro. Y yo les expliqué el contexto, es que en aquella época se estima el alfabetismo en más del 90% de la población. Era un privilegio saber leer y escribir. Entonces, saber leer y escribir, interpretar las escrituras, pues eso era de alguien muy grande y por eso les gustaba que le dijeran maestro, maestro. Pero maestro de enseñar ¿qué? Este es el detalle. ¿Con qué se debe enseñar principalmente? Con el testimonio, con el ejemplo. Esa es la mejor manera de enseñanza. No lo digo yo, lo dice la pedagogía moderna. Y aquellos hombres decían y no practicaban. Entonces, ¿con qué moral enseñaban? Pero eso sí, que nadie le dijera rabí, rabí, que nadie le dijera el nombre de ellos. No. Yo soy el maestro. Así hay mucha gente en estos tiempos. Hay mucha gente en estos tiempos así. Les puedo decir que yo en mi soberbia, en un momento en que yo era así. A mí, señor David, no, ingeniero porque me lo gané. Así le decía yo a la gente de manera grosera. Ustedes no saben cuánto me arrepiento yo de eso. Porque si yo pude estudiar y si yo pude alcanzar cualquier cosa, fue por la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado en mi vida para que yo no estudiara ni hiciera absolutamente nada? Tanto así, después entendí que eso estaba mal, estando en el mundo, que después que volví a estudiar y alcancé otro grado, llegó mucho. Eso es nada. O sea, simplemente fue un paso más. Y el Señor acá en este país me sacudió también, me dio una dosis de humildad. Estos señores, rabí. Y yo me imagino, es que yo me lo imagino, yo me lo imagino como era yo en el pasado. No, a mí no me diga mi nombre, yo soy el maestro. Así. Estos eran estos señores. Entonces, otra característica del religioso, le gusta el reconocimiento. Le encanta que le reconozcan. Con mérito o sin mérito, pero le gusta ser reconocido. O sea, ser importante. Pero vosotros no os queréis que os llamen rabí, porque es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, Jesús nos está diciendo que si nos queremos dirigir a cualquiera en la congregación, ¿cómo lo debemos llamar? Hermano, porque somos de la familia de Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Yo entiendo al pastor Antonio. Pastor, no. Pastor. Él no le gusta que uno le diga pastor. Y yo entiendo por qué, porque esta palabra es fuerte. Porque a ellos se les demandará más. Él es el hermano Antonio también. Vaya usted a algunas congregaciones y le diga a un pastor hermano, para quedar como de cojo. Y se pone furioso. Y yo digo, ¿pero será que estos hermanos no leyeron Mateo 23? Ahí es donde usted puede reconocer realmente un verdadero líder espiritual en la iglesia. Cuando esos títulos no van con él. No se siente ahí, que ahí se siente el paso. Así me dijeron a mí un día. Bueno, véalo. Y yo lo quiero bendecido. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Su servidor. O sea, entendamos, comprendamos, o sea, profundicemos en esta palabra. Jesús lo dijo, si usted quiere ser el primero de todos en el reino de los cielos, ¿qué tiene que ser? El servidor de todos. El servidor de todos, porque ¿en qué se puede jactar un cristiano de que es más cristiano que todo? En las obras y su servicio.
Eso sí. Ser el servidor de todo. Y no servir para impresionar, porque entonces caemos en lo mismo. Queremos impresionar a los demás. Servir porque nace. Amén. Porque es un fruto, es una obra. Es una obra que surge, una obra de arrepentimiento que surge de la salvación que ya hay en nuestra vida. De eso se trata. Ese es el servicio que hay que hacer. Luego dice, ay, aquí empieza con los ay. Esos ay son de cuidado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita en aquel entonces es un insulto bastante grande, es un insulto. Muchos lo quieren suavizar, no suavicen, porque eso es un insulto. Pero es que no es un insulto de tipo grosero, es un insulto en función de la obra que tú estás haciendo. ¿Sí? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Están predicando doctrina de error. Es una persona que no está entrando al reino de los cielos. ¿Por qué no está entrando al reino de los cielos? Porque está errado, porque está equivocado. Es un ciego, aquí lo dice, guía de ciego. Pero el problema no es solamente que él esté errado y esté equivocado, es que está haciendo a otros caer también. Es que ese es el problema. Otra característica del religioso, le gusta tener seguidores. Y le gusta tener seguidores no para ayudarlos a entrar en la salvación, sino para que crean en lo que él cree. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, porque saldrán por allí falsos maestros y falsos predicadores que andarán engañando, diciendo, qué difícil es arrancar la doctrina de error de un falso maestro. Qué difícil es después quitar esa doctrina de error en los corazones de sus seguidores. ¿Ven el daño que puede hacer una persona religiosa? Luego dice lo siguiente. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Porque se aprovechan de la fragilidad de algunas personas, que es lo que le está diciendo allí, para tener más seguidores. Se quedaban en las casas de las viudas haciendo largas oraciones. ¿Para qué creen ustedes que querían hacer eso? Para tratar de quitarle a las viudas lo que tenían. ¿Te acordamos de algo? Ustedes suena eso de los evangelios de la prosperidad. Porque eso está metido acá. Y veamos lo siguiente que dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Le enseñas tanto tu doctrina y tu forma de vivir que esta persona cree que es lo mejor y ve a sacárselo de la cabeza. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto contradice totalmente el evangelio de la prosperidad. Entonces estos señores no son siervos de Dios. Estos señores también son religiosos. Dice luego, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no está invalidando en ninguna manera el que se tenga que diezmar. ¿Sí?
Él no está invalidando el diezmo. ¿Qué es lo que está diciendo él? El problema es que con el diezmo viene la responsabilidad de pastorear o de llevar un pueblo a la salvación, de conducir un pueblo a la salvación. ¿Y qué es conducir un pueblo a la salvación? Lo que dice aquí, la justicia. Es lo importante delante de la justicia, la misericordia y la fe. El Señor dice en su palabra que no le importa que ustedes sacrifiquen, le decía eso a los pueblos de Israel, no importa que tú me sacrifiques todos los pueblos del mundo, no son míos. No quiero sacrificio, ¿qué es lo que quiero? Misericordia. Misericordia, que aprendas a tener misericordia. Amén. Como infinidad de veces la tuvo el pueblo de Israel. Yo, para cerrar, quiero que alguien me lea Isaías 1, del 10 al 20, para que vean lo que Dios le pedía al pueblo religioso. Y miremos dentro de nuestros corazones si de verdad en nuestro corazón ya ha sido apartado todo espíritu de religiosidad, o todavía ese espíritu se mueve. Isaías 1, del 10 al 20, es un poquito largo, pero es muy completo. Y fíjense que no me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, que hay muchas más palabras de esto. Isaías 1, del 10 al 20. Amén. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo cumplir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén. Dos cosas importantes en esta palabra que nos enseña acerca de la religiosidad. ¿Cómo comienza llamando Dios al pueblo al que va dirigido ese mensaje? Pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, pero está hablando de Sodoma y Gomorra. En lo absoluto, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. ¿Y con qué lo está comparando el Señor? Un pueblo que fueron abominables, que Él aborreció y sacó de la faz de la tierra. ¿Y qué les está diciendo? ¿Que están perdidos en su totalidad? ¡No! ¿Qué les está diciendo? Que se arrepientan de esa maldad que están haciendo. Que si sus pecados son como la sangre, o sea, son llenamente de sangre, Él los va a limpiar y los va a colocar blancos como la nieve. ¿Hay esperanza para el religioso? Sí, claro que la hay. Pero debe escuchar este mensaje. Debe escuchar el mensaje que Jesús le dio para que entienda que no hay nada en su orgullo, en su vanidad, en su autosuficiencia que pueda agradar al Señor.